esta tarde, esta noche, que está un poco lluviosa y también un poco intermitente en cuanto a internet y demás. Para mí es un placer, un privilegio primero, estar aquí y estar presentando en este momento a personalidades que yo en lo personal, yo en lo individual, conozco desde hace mucho tiempo y que además son personas que saben y conocen perfectamente los temas que hoy nos ocupan, que es el tema de seguridad que tanto importa en este país y bueno, en el mundo. Vamos a hablar de la agenda de seguridad y su repercusión en nuestro agenda, en nuestros momentos y en nuestro proceso electoral que estamos viviendo. Dando este preámbulo, que creo que me extendí un poco y perdón por ello, pues doy paso a hablar un poco de quién será nuestra primer ponente, la doctora Yadira Galvez Salvador, y hablaré un poco de ella, aunque ya seguramente quienes nos ven y que nos escuchan saben perfectamente quién es. Bueno, ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, es maestra en Estudios de Relaciones Internacionales y licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Además, actualmente es profesora investigadora de la misma facultad, asociada de tiempo completo y pertenece, es parte del colectivo de análisis para la seguridad en democracia, esta asociación civil. Bueno, ha realizado diferentes e innumerables cursos de especialización en seguridad y defensa en el Centro William Perry de Estudios Hemisféricos de la Defensa, que déjenme decirle que aquí no cualquiera puede estar, no cualquiera puede pertenecer e ingresar. También he estado, bueno, y en Washington también ha participado en estos cursos en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España, y en el programa de Fundación de Frederick Ebert de Nueva York, que se organiza cada año. Bueno, la doctora también ha impartido diferentes conferencias, cursos en el Centro de Estudios Superiores Navales, el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacional, la Asociación de Graduados en el Colegio de Defensa Nacional, así como la Policía Federal de México. Hago un pequeño paréntesis para decir que también estas áreas, estas instituciones que son nuestras áreas especializadas en México en seguridad nacional, tampoco permiten o abren las puertas a cualquier persona, solo a aquellos calificados y que tengan todo el respeto en esta materia, y esto ya nos habla muchísimo de esta trayectoria de la doctora Galvez. Bueno, también ha participado en seminarios y grupos de trabajo de altísimo nivel a nivel internacional, como Diálogo Raicina en Nueva Delhi en 2019 y 2020, el taller sobre crimen organizado transnacional del Colegio Interamericano de Defensa, esto en noviembre de 2020. Forma parte además de la red de expertos internacionales asociados del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército de Perú. Y por último diré que como investigadora asociada en el Centro de Estudios del Crimen Organizado Transnacional del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata, allá en Argentina, también forma parte, además de este centro, de la red de expertos internacionales asociados al Centro de Estudios Estratégicos del Ejército de Perú y al colectivo de análisis para la seguridad y la democracia. Es muy importante hablar de estas trayectorias porque nos dicen la envergadura de las palabras que nos va a decir. En esta dinámica que tendremos, bueno, serán 20 minutos más o menos para la exposición de cada quien, para dar al final un espacio para las preguntas. Sin más, doy el espacio para este tema a la doctora Yadira Galvez Salvador. Muy buenas tardes. Ay, pues muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a Político, por esta iniciativa para el análisis de las elecciones 2021. Me alegra muchísimo además compartir este espacio con destacados y reconocidísimos expertos, profesores todos en el área de seguridad, pioneros, ellos, muchos de ellos como el doctor Oliva, la doctora Cristina Rosas, la maestra Salazar, en el análisis de estos temas a nivel nacional e internacional. Y sin más, pues nuevamente agradezco la invitación de la UNAM y celebro estos espacios de análisis. A mí me genera muchas reflexiones el tema de, primero, la pregunta que nos hicieron para compartir con todos ustedes en términos de la afectación de la seguridad en las elecciones, es decir, cómo afecta la situación de seguridad del país
al proceso electoral por un lado y por otro lo que nos estaba comentando hace un momento Magda en términos de el nivel de violencia política que hemos estado viendo durante estos meses del proceso electoral. En primer lugar, tendríamos que decir que muy brevemente la situación de inseguridad en México es una situación alarmante en el sentido de la permanencia de la violencia, de la percepción de inseguridad de las personas que se refleja claramente en los altos porcentajes que da la encuesta nacional de seguridad urbana alrededor de cómo la gente se percibe en sus áreas, en sus vecindarios y por supuesto también el tema innegable del mantenimiento de las tasas de homicidios. De acuerdo a la ENSU de enero de 2021, el 68% de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro y depende mucho de dónde se pregunte, es por supuesto la percepción. Hay ciudades donde esta percepción de inseguridad llega al 86-87% de la población y mucha de esta inseguridad tiene que ver no solo, por supuesto, con la operación de los grupos de delincuencia organizada y las confrontaciones que existen en el país, sino también con las preocupaciones diarias de las personas de asaltos en el transporte público, de robo a casa habitación, de obviamente el asalto en la calle. Es decir, hay un abanico amplio de temas de seguridad que sin duda, por un lado, impactan la percepción de las personas y la vida diaria de las personas en materia de seguridad ciudadana, y también tenemos el ámbito de los impactos que las actividades de las organizaciones de delincuencia criminal, de la delincuencia transnacional, tienen en el país. Entonces, esto va generando una lógica, quiero insistir en esto, en la que la seguridad se vuelve a poner como la prioridad para la ciudadanía, además de las preocupaciones alrededor de la crisis sanitaria más la crisis económica, pero también es muy importante decir que en esta agenda de seguridad, el tema particular de la seguridad de las mujeres alrededor de la violencia física, psicológica, doméstica y por supuesto el grave problema que tenemos de los feminicidios queda ahí como parte de las preocupaciones en ascenso y que se tendrán que atender a nivel de política pública y de programas. Entonces, tenía este interés de presentar esta primera reflexión alrededor de cómo está el país en términos de inseguridad en general y recordar también a nuestro auditorio que tenemos cifras terribles en materia de homicidios, feminicidios y delitos contra la libertad y la seguridad sexual. Tan solo en enero de 2021, de acuerdo con los datos del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, se registraron 3.624 homicidios, de estos 2.325 dolosos y 67 feminicidios, y qué decir obviamente de las alertas que se han estado dando alrededor del crecimiento de la violencia, tanto doméstica como la violencia feminicida, que es urgente atacar y atender. Y por otro lado, también señalar que la convergencia de las crisis, esto es, la crisis sanitaria, la crisis económica, convergieron en 2020 y venimos, ¿no? Generando esta tendencia de convergencia de las crisis en el sentido de que se supondría que la pandemia, bueno, no la pandemia en sí, sino el confinamiento a partir de la pandemia podría haber generado una baja en términos de los homicidios, de los niveles de inseguridad y por supuesto también de la operación de los grupos de delincuencia organizada en el país. Sin embargo, esto no sucedió, al contrario, crecieron los enfrentamientos, encontraron y están los distintos análisis que se han hecho, incluyendo el de la DEA recientemente del National Drug Threat Assessment, de cómo la reconfiguración de estos grupos se ha dado de una manera vertiginosa, aprovechando también los nuevos medios y los nuevos métodos, a través del ciberespacio, a través de nuevas redes y de la relocalización tanto de sus actividades por un lado, como también la reconfiguración de alianzas.
Y en este sentido es muy importante seguir insistiendo en que hasta ahora la estrategia contra los grupos de delincuencia organizada centrada precisamente en la captura o la detención de los liderazgos, bueno, lo único que lo que ha generado, bueno, es la fragmentación de estos grupos, pero también la recomposición de los mismos sin que haya un efecto real en la disminución de la violencia, que es uno de los temas que más preocupa en general a la ciudadanía. La parte legislativa hemos abordado mucho con los colegas que tenemos leyes en México que son obviamente que susceptibles de ser mejoradas, pero tenemos un importante reto en materia de política pública sostenible para hacer efectiva y eficiente la política en materia de seguridad y definiciones alrededor del modelo de seguridad que se quiere y de lo que se plantea hacer tanto con las organizaciones criminales como con otros retos de la seguridad que enfrenta el país. Y esos otros retos incluyen sin duda el asunto de la violencia contra las mujeres y la urgente necesidad de atender el tema de los feminicidios desde una perspectiva de género y también de especialización de los que están enfrente encargados de las fiscalías, de las policías. Hay que generar una lógica de profesionalización. Y hablando precisamente de la revisión que yo hice muy rápidamente cuando nos pidieron participar en este foro de las plataformas electorales de los partidos políticos a nivel legislativo, no encuentro, por ejemplo, una propuesta para el modelo policial, más allá de lo que se ha dicho, ni tampoco para el fortalecimiento de la procuración y la impartición de justicia, incluyendo el tema de las cárceles, que es sustantivo. Entonces, hay algunos elementos, insisto, de muy buenos deseos. A mí me parece ya un paso adelante que estemos hablando de una política de seguridad integral. Prácticamente todos lo tienen con distintas dimensiones. No voy a ahondar en las especificidades porque, insisto, hice una revisión muy rápida, pero creo que sí es importante señalar que la elección, en este caso de la Cámara de Diputados, es fundamental porque ahí descansa el presupuesto y la toma de decisiones en materia de presupuesto para la seguridad ciudadana, para la seguridad pública, pero también en materia de seguridad nacional. Y el presupuesto es importante porque hay que identificar qué necesitan las policías de este país, que no solamente presupuesto, sino es un programa real de capacitación, certificación, seguimiento y homologación, porque no puede ser que un policía en el sur gane muy poquito, ¿no? 1,500, 4,000 pesos, dependiendo de dónde estemos hablando, comprando ellos mismos o pagando ellos mismos sus equipos y tengamos otras policías con mayores capacidades económicas. Es importante y es fundamental hablar del modelo policial, de la certificación y por supuesto que del futuro de la Guardia Nacional y de cuál va a ser la trayectoria de este cuerpo que de entrada se había pensado como un cuerpo civil híbrido con las características que se acordaron en el Congreso, pero que cada vez más tiende a ser un cuerpo donde lo militar es lo que está primando en términos del personal que está entrando a la Guardia y sabemos perfecto que hay muchísimos retos alrededor de la doctrina y de las estrategias, etc. Entonces yo dejaría hasta aquí mi primera intervención, Magda, estamos abiertos al debate y por supuesto que a las preguntas que nos quieran realizar. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Al contrario, doctora Yardía Gálvez, he anotado varias cosas que, de acuerdo a la dinámica, hablaremos y retomaremos al final de las ponencias para dar paso precisamente a todas estas ideas y que quienes nos están viendo también puedan formularnos diferentes preguntas que podamos y así de esa manera interactuar de una manera dinámica. Bueno, ahora presento a la maestra Ana María Salazar. Ella es abogada graduada por la Facultad de Derecho de Harvard y de la Universidad de California en Berkeley. Es autora de los libros Las guerras que vienen y Seguridad Nacional. Y Seguridad Nacional hoy, Reto de las Democracias. Ha conducido y colaborado en distintos programas de televisión y de radio con todos los temas especializados, no solo en seguridad, también en política. Además de escribir distintas columnas sobre temas de seguridad, justicia, derechos humanos, estrategia también, en periódicos como El Universal, El Imparcial, La Crónica y El Financiero. A la maestra la conozco desde su llegada a México porque antes de estar aquí ya de manera permanente para el gobierno de Estados Unidos fungió como subsecretaria adjunta de Defensa
para política y apoyo antidrogas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Además, asesora política de la Casa Blanca como enviada especial para las Américas y asesora especial en la Oficina de Asuntos Internacionales Antinarcóticos del Departamento de Estado, entre otros cargos. Una de las tareas que recuerdo perfectamente de la maestra es esta participación estratégica en las definiciones en estos momentos álgidos de Colombia contra el crimen organizado y el Plan Colombia, que representó un cambio, un giro de 180 grados para ese país que tiene mucha larga data en cómo ha sufrido y padecido no solo social, sino política y económicamente la presencia del narcotráfico, su involucramiento en diferentes niveles, pero también en la presencia de la guerrilla y de la que se conoce como narcoguerrilla. Sin más, le pido a la maestra Ana María Salazar que comience en otros 20 minutos para continuar con esta presentación. Muchísimas gracias. Y de hecho, voy a hacer referencia a la experiencia colombiana, en parte, no porque yo piense que México o el proceso y cómo funciona la criminalidad en México es igual a lo que sucedió en Colombia, particularmente en los 90s. No, son experiencias, son crisis completamente diferentes, pero sí hay muchas lecciones que aprender del proceso y pues la tragedia que vivió Colombia en relación al crimen organizado, la guerrilla, después narcoguerrilla y la violencia generalizada que se vivió en ese país, no solamente por parte de estos grupos criminales, sino también por el mismo gobierno en diferentes momentos. Y es interesante, y con esto inicio varios comentarios sobre la experiencia colombiana y tratar de entender la experiencia mexicana, particularmente en los procesos electorales. Siempre me ha sorprendido desde que llegué a México hace 20 años, porque que el tema de la violencia o la preocupación de la violencia era, aunque se veía generalizado en la población y se ve claramente reflejado en las encuestas, que uno de los grandes temas que preocupa al ciudadano en común, por ende al electorado, es el tema de la violencia, de la inseguridad, la criminalidad vinculada al crimen organizado, la falta de presencia del Estado en diferentes partes del país, a pesar de que es una gran preocupación, rara vez se ve reflejado esa preocupación en las agendas de los candidatos. Podemos ver, por ejemplo, el caso del actual gobierno, que en cierta forma ha criticado fuertemente las estrategias de los gobiernos anteriores, pero cuando uno ya lo revisa, por ejemplo, qué fue lo que sucedió en el sexenio de Peña Nieto, se revisa lo que pasó en el sexenio de Felipe Calderón y hasta en el mismo sexenio del expresidente Vicente Fox. En cierta forma, había como estos procesos en donde inicialmente los gobiernos como que negaban la gravedad del control territorial que ejercen estas organizaciones en diferentes partes del país y después unos más rápidos que otros, pero llega un momento en que los gobiernos deciden que por lo menos tienen que tratar de acotar su capacidad y su poderío en diferentes partes del país. Simple y llanamente no se acota solo. Y aunque se legalizara las drogas, aunque se legalizara la mayoría de las actividades delictivas, el problema de la violencia y el crimen organizado en el país está mucho más enfocado al hecho de que simple y llanamente en México no existe a la fecha una prioridad en tratar de acotar estas organizaciones. Dos, no es que no haya voluntad política, pero no hay tal vez la voluntad de poder conllevar los costos de poder enfrentar este tipo de violencia. Y tercero, y esto me lleva al tema de hoy, parecería que esta
decisión de tratar de bajar los niveles de violencia, verdaderamente bajar los niveles de violencia, hacer lo que se requiere para bajar los niveles de violencia, no asegura algún beneficio político. O sea, no es que necesariamente después de lo que hizo Felipe Calderón salieron a votar por el PAN o asegurar que hubiera un candidato panista la forma en que se está manejando, por ejemplo, en este momento, el acotar el crimen organizado y las organizaciones criminales en el país. Les puedo garantizar que en 3 años el candidato, quien sea por Morena, no necesariamente va a ver que se beneficie presumiendo lo que hizo la Cuarta Transformación en tratar de acotar la violencia en México. La mayoría de los analistas, habrá que ver qué comentarios pondrá sobre la mesa el doctor Javier Oliva, que son los temas que hemos abordado en muchos de mis programas de televisión. Tengo un programa que se llama Gabinete de Seguridad, en donde abordamos la problemática de la violencia en el país, pero la mayoría es muy difícil no imaginarse que en el siguiente año y medio no se vaya a disparar aún más la violencia en el país, simple y llanamente porque se va a ir normalizando la economía, se va a ir normalizando nuestras actividades económicas, académicas y personales, y por ende ya tanta movilidad de personas se va a traducir en un aumento también en la necesidad de estos grupos del crimen organizado de asegurar control territorial en diferentes partes del país. Entonces, aquí hasta, como les había comentado, la inseguridad no necesariamente ha afectado la élite económica a tal punto que estuvieran dispuestos a organizarse. Hay excepciones, obviamente, por ejemplo, el tema del secuestro en algunas partes del país, pero en general no es la posición sobre temas de seguridad no es de las posiciones que hasta hace poco eran las más importantes. Ahora sí, cuando uno habla con la Coparmex, habla con la CEE y las otras cámaras empresariales, el tema de seguridad ya está entre el primero y el segundo lugar, generalmente en el segundo lugar, pero esto es muy reciente. Entonces, el posicionamiento que podría estar tomando las cámaras, que serían uno de los aliados naturales del gobierno en referencia o exigencias de poder controlar o mejorar la situación de seguridad, debería ser un aliado natural de aquellos partidos que están dispuestos a tomar pasos más contundentes en relación a la seguridad. Ha sido, aunque está esa alianza, pero no es una alianza natural o cómoda, porque simple y llanamente, como les había comentado, el poder llevar a cabo y controlar la seguridad o prometer reducir la violencia no ha resultado en una forma importante en votos para un candidato o un partido. ¿Esto a qué me lleva? A que todavía vamos a seguir viendo aún este proceso electoral, cierto, entre temor y preocupación por temas de seguridad por parte del electorado, pero también diría yo a un tanto resignación de que el tema de seguridad no va a ser resuelto a los niveles municipales y a los niveles estatales, o sea, elegir a tu alcalde o elegir a tu gobernador no necesariamente, o un buen gobernador o un mal gobernador no necesariamente te resuelve tu seguridad. La seguridad creo que se sigue percibiendo como responsabilidad a nivel federal, y si fracasa, es percepción. No estoy diciendo que es la realidad o que debería ser así, pero la percepción es de que esa resolución del problema es un problema del nivel federal, es un problema del presidente Andrés Manuel López Obrador, y si sigue habiendo inseguridad, pues eventualmente podría haber costos políticos en la imagen hasta el mismo presidente. Con esto concluyo algunos de los comentarios, porque cuando uno ve en cómo la criminalidad, la inseguridad ha afectado los procesos electorales, más allá, claro está, de amenazar, de amedrar, de que se vinculen, que fue lo que pasó en Colombia, estas organizaciones con diferentes partidos o diferentes personajes políticos a nivel federal,
el hecho de que pudieron tener la capacidad de estas organizaciones criminales de cambiar la Constitución, de meter artículos constitucionales que incluía la no extradición de colombianos, el que pudieran tener sus legisladores, o sea, más allá de todo ese proceso que creo que todavía no estamos ahí en México, lo que sí es claro es que llegó un momento en que el resolver la violencia fue un tema un tema electoral en donde resultó electo personajes, candidatos con cierto perfil. Y ese perfil era un perfil de un personaje o vinculado a paramilitares o vinculado o con un historial de estar dispuestos a hacer uso de la fuerza para controlar esta violencia. Con esto concluyo algunos de mis comentarios en espera de sus preguntas y de sus comentarios. Gracias.